trabajar método simple. ¿Me escuchan bien, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces método simple. Vamos a determinar que entonces el método simple es un método analítico de solución de problemas en el programa lineal, ¿cierto? Capaz de resolver modelos más complejos que resultan mediante un método gráfico sin restricciones y número de variantes. Entonces, en este caso, vemos que aquí ya le vamos a aplicar en este caso unas variables en este ejercicio. Vemos que en el primero no teníamos ninguna variable, solo determinábamos en este caso x1, x2, cuáles eran nuestras restricciones, ¿cierto? Y cuál era z, ¿cierto? ¿Qué era quién? Z que era entonces nuestra función objetiva, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces dice, el método simple es un iterativo que permite ir mejorando la solución de cada paso. La razón matemática de este mejora radicalmente, que este método consiste en caminar verticalmente y en un vértice vecino que de manera igual que se disminuye. Si el contexto de la función objetiva sea maximizar o minimizar, dado que el número de vértices se presentan en un poliedro, solución es finita y siempre se hallará una solución. Entonces, en este caso, vemos que cuando es minimizar o maximizar, tenemos algunas restricciones y en este caso vamos a trabajar con un ejercicio de maximizar. ¿Qué es una matriz de identidad? Una matriz de identidad es una ordenada rectangular de elementos, de listas infinitas de elementos en los cuales se pueden ser números reales o complejos dispuestos de una forma de filas y columnas. Entonces, ya sabemos ustedes cuáles serían entonces nuestras matrices. Entonces, de acuerdo al ejercicio anterior, determinamos cuál era nuestra función objetiva, cuál era nuestro primera restricción, segunda restricción y realmente determinábamos cuántos era el número de filas y cuánto era el número de columnas que se determinaban en el ejercicio. ¿Cierto, muchachos? Entonces, dice, la matriz idéntica o identidad es una matriz cuadrada que posee el mismo número tanto de columnas como de filas de orden de n y todos estos elementos diagonales iguales a 1, ¿cierto? Y todos los demás componentes iguales a 0. Entonces, quiere decir que cuando tenemos una variable, nos representamos por 1. Cuando no tenemos una variable, la representamos por 0. Y se denomina una matriz idéntica o de identidad de orden n y se denota por la siguiente. Entonces, vamos a ver cómo se representa normalmente. Mire cómo están en este caso representadas y cuando es un método normal, mírenlo acá, se manejan de forma diagonal las variables en este caso y encontramos 4 variables en este caso cuando es n por n, o sea, el número de filas por el número de columnas que tenemos en el ejercicio. Lo mismo, realmente cómo se determina en este caso cuando es una matriz de 2 por 2, tenemos entonces 2 columnas y 2 variables que me determinan. Lo mismo en este caso cuando manejamos un sistema de 3 por 3. Pues en este caso podemos manejar de acuerdo al ejercicio si son 2 o 3 variables nada más. Determinamos realmente cuáles serían nuestras variables y cuáles serían nuestras restricciones en un ejercicio. Entonces, lo importante de la teoría de matrices en el método simple es fundamental, dado que el logaritmo se basa en dicha teoría para la resolución de problemas. Entonces, en este caso, vamos a aplicar aquí en este ejercicio o en este método. Ingresamos unas variables llamadas, en este caso, variables de holgura. Esas variables de holgura o de exceso se trabajan en métodos simples basándose en ecuaciones y en restricciones iniciales.
que se modela mediante una programación lineal y no solo son, para ellos se convierten en ecuaciones y en este caso se utilizan variables denominadas de holgura o exceso en este caso. Entonces, ojo muchachos, que aquí ya en las primeras restricciones encontramos restricción 1, restricción 2, pero a esas dos restricciones se le aplica o se le anexa una variable de holgura dependiendo realmente la ecuación cuando la convertamos en una ecuación. Entonces, ojo con esta restricción. Si estas variables suelen estar representadas por una letra S, entonces las variables de holgura están representadas por S1 o en este caso S2, dependiendo del número de holguras que se presenten en un ejercicio. Pero pongamos cuidado a esto. Si la restricción del signo es menor o igual, no, espérame un segundo. Si se suma, la restricción es de signo negativo en este caso, ¿sí? Cuando es menor o igual, se le suma una S, ¿sí? Si la restricción es de mayor o igual, se resta. Entonces, mucho cuidado, muchachos, cuando aparecen las restricciones. La primera restricción, ejemplo, es igual a 2x1 más x2 igual, o en este caso, menor o igual, ¿cierto? A 3. ¿Qué se aplica? ¿Se suma la restricción o se resta la restricción, muchachos? Se suma la restricción. ¿Por qué? Se restaría, profe, por el menor igual. No, miren muchachos. Pongan cuidado muy bien lo que dice acá la primera restricción. Dice, estas variables suelen estar representadas por una S. Hasta ahí bien. Se suman si la restricción es del signo Mayor o igual. menor o igual, se suman, ¿sí? Si está menor o igual, se suman. O sea, cuando es menor, se le suma. Si se restan, si la restricción es mayor o igual, o sea, cuando tengo algo más, le resto. Cuando tengo menor, le sumo, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos la siguiente restricción. 3x1 más 4x2 es mayor o igual a 60. ¿Se suma o se resta la restricción? La variable de holgura. Se resta. Se resta. Se resta porque tengo una ¿qué? Miren. Mayor igual. Igual. Entonces acuérdense, cuando tengo menor o igual, cuando es menor, le sumo una restricción, ¿cierto? Cuando es mayor, igual, le resto una restricción. O sea, tengo algo más que le voy a quitar a la anterior, ¿sí? Entonces, ojo con esas dos restricciones que a veces pueden... ¿Se acuerda cuando vimos el primer ejercicio que vimos de restricciones? La primera clase, veíamos en este caso cómo se manejaban ese tipo de restricciones. Cuando es mayor, menor, igual, en este caso. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y determinamos si en este caso se le suma o se le resta una restricción. Bueno, ¿quién me lee el ejercicio? Oiga, lo leo. Un negocio se dedica a fabricación de sillas y mesas. Fabricar cada una consume una determinada cantidad de tiempo en horas de los departamentos de corte y ensamble. Los departamentos tienen disponibles una limitada cantidad de horas de trabajo, 120 horas para corte y 90 horas para ensamble. Cada uno de los productos ofrecen a la empresa la siguiente contribución: 50 para las mesas y 80 para el valor de cada silla. Ok, listo. Entonces ya sabemos, y entonces en este caso tenemos que vamos a aplicar el método simple y para resolver esta ecuación en este momento. Entonces, ¿cuál sería nuestra función objetiva?
¿Mm? La función objetiva de z igual a 50x1 más 80x2. Sí, señor. En este caso vamos a maximizar el ejercicio. Entonces, en este caso, ¿de dónde sale esos 50? ¿De dónde sale esos 60? Porque son el término de cuando digamos que la empresa tiene una contribución de 50 y tenemos una contribución de 80 para sillas y 50 para mesas. Entonces, aparece en este caso nuestra función objetiva. Entonces, ya tenemos nuestra función objetiva y vamos a ver nuestra primera restricción. Entonces, en este caso, sería x1 más 2x2 es menor o igual a 120. Pregunta del millón. Acá, como parece menor o igual a 120, ¿lo sumamos o le restamos una restricción? Una variable de grupo. Lo sumamos, profe. Lo sumamos, sí, señor. Porque es menor o igual y entonces en ese caso pues, cumple con la primera condición. Ahora la segunda, x1 más x2 es menor o igual a 90. En este caso, le restamos nuestra variable de holgura, ¿cierto, muchachos? Lo sumamos, profe, ¿Por qué? porque es menor o igual. Porque a mí me dice que cuando es menor o igual, se lo tengo que sumar, ¿cierto? Porque le tengo que sumar algo a este 90, ¿cierto? Lo mismo acá, le tengo que sumar algo a 120. Si fuera mayor o igual, ¿cómo quedaría? Restando. Restando, porque en este caso le tengo que restar algo a 120 y lo mismo le tengo que, si fuera el caso, mayor o igual a 90. Le tengo que restar algo a 90. En este caso, si la variable sería negativa. Entonces, y la última restricción dice que x1 y x2 más x1 más x2 es mayor o igual a 0. O sea, quiere decir que puede ser mayor a 0, pero no puede pasar en este caso. O sea que mis variables o mis resultados de x1 y x2 no pueden estar, ¿qué? ¿Por debajo de quién? De De 0. cero. De 0. Entonces, en este caso, puede ser que mi resultado puede ser aquí, no, ejemplo, x1 es igual, para el ejercicio que estamos aplicando, puede ser 0,5. ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí, Claro, cumple porque porque es mayor a 0. mayor o igual a 0, ¿cierto? Pero en este caso, si fuera menos 0,1, ¿cumpliría? ¿Cuánto, ¿O profe? menos 1? No, no cumple. ¿Por qué? Porque en este caso a mí no me dice que sea negativo o positivo en este caso, sino que me dice que no pase por debajo de 0. Entonces, ejemplo, voy a aplicar en este caso una recta, pero es que esa recta sí está como grave. Voy a intentar hacer la recta un poquito más mejor. Bueno, me disculparán el pulso, ¿listo? Entonces, vemos que esta es la recta normal y aquí está 0, ¿cierto? Aquí está 1, aquí está 2, ¿cierto? Aquí está 3 y así sucesivamente está 4. Aquí está 1, aquí está 2, menos 2, Menos 1, menos ¿no? 1, ¿cierto? 3, ¿cierto? Y aquí obviamente determinadamente. A mí me dice que en una línea recta aquí me dice que no todos los variables o los resultados que me dé de x1 y x2 tiene que ser ¿y qué? Mayores a 0. Mayor a 0. O sea, quiere decir que tiene que dar de aquí para acá. ¿Sí? Mis datos tienen que ser de aquí para acá. No pueden hacer de este sentido. Porque realmente no cumpliría en este caso la restricción, porque en este caso tendría que ser entonces menor o igual a 0. Entonces en este caso, cuando es menor o igual a 0, ¿qué pasaría? Sí cumpliría en este caso, si fuera menor o igual a 0, ¿cierto? Sí cumpliría, porque tiene que ir
de aquí hacia allá, ¿sí? Pero como es mayor o igual, tiene que ir realmente de este sentido, de 0 hacia 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Hasta donde me determine el ejercicio. Entonces, por eso realmente debe aplicarse realmente en esta ecuación. ¿Listo, muchachos? ¿Terminamos el ejercicio? Entonces ya tenemos, ¿qué debemos ya hacer aquí? Ya tenemos nuestras función objetiva, ya tenemos nuestras dos restricciones. Ojo que esta restricción, las últimas tres restricciones no, porque en este caso me dice que si x1 y x2 es igual o mayor a 0, ¿cierto? Entonces esta no la vamos a operar. Entonces, ¿qué hacemos con la primera? ¿Qué debemos hacer? Aquí está ¿qué? Como una, todo esto está acompañado como una ¿qué? Una ecuación. Inecuación, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos convertirla a se debe convertir igual a una ecuación. Ecuación. Una ecuación, ¿cierto? En este caso, debemos convertir todo en esto en una Todo lo ecuación. que está después de la z igual a la 0. Exactamente. Entonces, todo lo que está en z lo igualamos a 0. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Todo lo que está aquí lo vamos a pasar al lado derecho, ¿cierto? Al lado izquierdo y se va a convertir en este caso en una ecuación. Entonces, vemos la primera ecuación en este caso, ya z es menos 50x1 menos 80x2. ¿Por qué estaba positivo y pasó a ser negativo 50 y pasó a ser positivo, negativo 80? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque todo lo que está positivo se vuelve negativo al pasarlo al otro lado. Cambia de signos, la ley de los signos. Si está positivo, se convierte en negativo. Exactamente, porque lo igualamos a una ecuación, a 0, ¿cierto? En este caso. Entonces ya tenemos nuestra primera variable de altura. Entonces en este caso, pregunta del millón. ¿Le aplicamos, le sumamos o le integramos? Como lo quieran determinar ustedes. Uy, muchachos, está tronando duro y espero que no se vaya la luz. Muy bueno, entonces pregunta del millón. ¿Aquí le debo aplicar una variable de holgura? ¿Le debo sumar o restar o agregar a la primera función objetiva una variable de holgura? Profe, ¿será que restarle o qué? Porque el 0 es positivo, ¿o me equivoco? Acuérdese que cuando yo tenía un menor o un mayor, se le debe sumar o se debe restar una variable de holgura, ¿cierto? En este caso, ¿se debe aplicar una variable de holgura o no? Pues no hay ningún signo, o sea, no está ni negativo ni positivo, no se le debería aplicar. No sé, ¿cómo así? No, compañero, ahí se equivoca. Las variables de holgura se agregan por cada restricción que hay, no si el signo está positivo o negativo. Ah, ok, gracias. Exactamente, sí, señor. Entonces, Diego, no se afane por eso, aquí lo vamos a mirar. Ojo, como acá no está acompañado sino por un igual, no debo aplicar en este caso ninguna variable de holgura. Si aquí fuera mayor o igual a 0, ¿se le aplicaría una variable de holgura? Ahí sí. Exactamente. Sí, ahí sí señor. se aplicaría. Soy de Diego, entonces en este caso, pues se le sumaría. Entonces, para que pronto no caigan de pronto el día de mañana o cuando van a operar estos ejercicios, caigan en el error. Entonces, en este caso, cuando es igual, no le aplico ninguna variable de holgura, ¿sí? Lo dejo solita. En este caso, dejo todo negativo igual a 0. No le debo sumar ninguna variable de holgura. En este caso, sí le debo aplicar una variable de holgura porque es x1, mírenlo acá, más 2x2, que es la segunda variable, ¿sí? Mírenla acá, que es menor o igual a 120. En este caso, cuando es menor a 120,
menor o igual a 120, ¿qué hago? Se suma, profe. Le sumo una variable de holgura. Mire, aquí ya se la sumo. Igual a 120. Entonces, en este caso, le sumo una variable porque tengo o está la primera restricción está representada por este signo. Cuando yo tengo representado la variable por estos signos acá, le debo sumar, se le debe sumar una variable de holgura que puede ser representada así, con una S, ¿sí? En este caso, para que no caigan en el error. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo sería entonces la segunda restricción? Una pregunta, profe. Sí, señor. Es que ahí yo estoy viendo que se coloca la variable de holgura y ya obviamente ya quedaría igual a 120. Ya el signo negativo ya se quitaría, ¿correcto? ¿Cuál signo negativo? ¿Este? O ¿Ese sea, que me dice? ¿Este? Ese es el menor correcto. igual. No, muchachos, es que esto es menor o igual. Lo que pasa es que acá, pues con las diapositivas no lo puedo colocar aquí exactamente menor o igual. Por eso lo pongo acá. Entonces, en este caso, cuando ustedes vean este así en las presentaciones, es en este caso un menor o igual. O en este caso, si lo coloco de la forma siguiente, así, y ustedes lo encuentran así, es mayor o igual, ¿sí? Entonces, en este caso, no es que el signo sea negativo. Lo que pasa es que lo represento como mayor o igual. Es porque aquí no, cuando lo escribo, pues no me deja, pues, escribir algo aquí debajo. Pues por eso es que me queda así. ¿Listo, muchachos? Lo aclaro para que pronto no caigan el error. Listo, profe, gracias. Listo, no hay problema. Entonces, en este caso lo aclaro. Entonces, cuando es menor, igual a 120, le debo sumar una restricción. Si fuera al contrario, así como está acá, le debo restar una variable de holgura. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría la segunda restricción? X1 más X2 más S1, menos S1 igual a 90. No, No, perdón, más S1 igual a 90. no, Ujú. te equivocas. Listo, no hay problema. Compañera, dime cuál fue el error. Que no se le pone S1, porque es nuestra segunda restricción. Ese S1 significa que el 1 es que es nuestra primera restricción. Como es la segunda restricción, iría X1 más X2 más S2 igual a 90. Se dejaría el espacio porque el 0 no se escribe, como lo tenemos en la parte de arriba. No pondríamos más 0 S2 porque el 0 nunca se escribe. Exactamente, sí, señor. Entonces, no hay problema. Aquí corregimos el error. Entonces, mire, quedaría la restricción x1 más x2 más, como no tengo una S1 aquí, pues lo dejo en blanco, ¿cierto? Lo represento por un 0. Y en este caso, como es mi segunda restricción, pues en este caso aplicaría, en este caso, aquí sería x S2, ¿sí? Lo que pasa es que lo tengo como S1, pero en este caso S2, ¿sí? Es igual a 90. Acuérdese que cuando yo tengo mis variables de holgura, se deben operar de forma diagonal. Entonces, ejemplo, ¿cómo sería la tercera restricción? Si en este caso tuviéramos en este caso una restricción, no, la restricción número 3. Digamos, ahora hagamos el ejercicio con este. Entonces, ¿qué haría? X1 Más más, X2 ¿sí? más S3. Ahí se restaría. Ahí se dejan Ahí dos sería espacios. menos S3. Pero acuérdense que Menos. aquí en este caso, como es la tercera restricción, no tengo S1, entonces me iría 0, ¿cierto? No tengo S2, pues en este caso sería más 0, ¿cierto? S3 más S3 Más S3 porque es mi tercera restricción, ¿cierto? igual a 90. Igual a 0 en Igual a este 0. caso. Igual a 0. Estamos haciendo la R3. Sí, señor. Estamos Esta, haciendo hipotéticamente la restricción tercera. la tercera, sí, señor. En Pero este entonces caso, no, qué pena, no sería al final una suma, sino una resta, porque exactamente, es sí, señor. mayor o igual a 0. Porque es mayor igual a 0, ¿cierto? Cuando es mayor igual a 0, entonces en este caso
la restamos, ¿cierto? Entonces en este Igual caso, a 0. igual a 0, porque en este caso tengo 0. Entonces, esto es si el ejercicio aplicaría una restricción, pero en este caso, aquí ¿qué me quiere decir? Que si x1 y x2 debe ser mayor o igual a 0. Entonces, en este caso no. Pero si tuviera una tercera restricción, lo aplicaríamos de esta forma, ¿sí? Entonces, como dice la compañera, hipotéticamente, lo vamos a realizar. Compañero, por ejemplo, si existieran 5 restricciones, pues sería S1, S2, S3, S4 y hasta S5. Exactamente, sí, señora. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? Pasamos Seguimos. a la planta matriz, a sacar el Hacer cuadro. nuestra tabla de coeficientes, o en este caso mi tabla matriz. Entonces, ¿cómo quería nuestra tabla matriz? Lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, sería Z, aquí como no tengo nada, en este caso, Z menos 50 menos 80 más, en este caso, 0, que 0. tiene que ir, digamos, igual en este caso, organizado igual que con las variables que tengo de holgura. Como no tengo ninguna variable de holgura en la función objetiva, aquí también debe ir 0 porque no tengo 1 S2 en este caso. Así quedaría igual, esto sería nuestra primer fila o renglón, como lo quieran determinar. ¿Cómo quedaría el segundo? Uno más 2 más 1 más 0 igual 120. Ah, no, 120. ¿Cierto? Y aquí va representado por 1 o por un 0. 0. Aquí como no tengo nada que vamos a representar, entonces por 1. Con la R, ¿no? No, no porque en este caso, ojo porque en este caso, yo de aquí para abajo no tengo nada, lo debo representar por un 0. Para que me quede pues pareja prácticamente nuestra tabla o matriz. En este caso, aquí para la tercera, ¿cómo quedaría? 1 y S2, ¿cierto? ¿O 0? Iría 0, profe. Exactamente, aquí va 0. Entonces quería en este caso 0. Entonces, miren muchachos, si en este caso hicimos lo mismo que el anterior, que hicimos, acá como en la primera, esta es nuestra primera en este caso, que es nuestra función objetiva, ¿sí? O sea, z, este es z. Tenemos 1, que lo representamos por z, lo vamos a, aquí z equivale a 1, ¿sí? Y entonces cuando yo lo paso ya a nuestra matriz, pues queda representada de esta forma. 1, que es z, 50, 80, menos 50, ¿cierto, muchachos? 0, 0, y en este caso es igual, en este caso a 0. ¿R qué es? Pues obviamente, ¿qué hago? Le voy a colocar los nombrecitos a cada uno para determinar cuál es cada uno, cuál es en este caso nuestras filas y nuestras columnas y cuáles son nuestras filas. En este caso es fila de Z, en este caso mírelo acá, X1, mírelo acá, X2, mírelo acá, X3, lo mismo, así sucesivamente, uno con uno, y obviamente aquí en este caso sería el resultado, que es igual a lo que teníamos en cada una de nuestras ecuaciones que teníamos representadas anteriormente. Entonces, en este caso, vemos que, ¿dónde están nuestras restricciones de holgura? Mirad, aquí S1, y acá representamos nuestra segunda restricción, que en este caso sería S2. Ahora, en este caso, ¿qué debemos hacer? Paso 2, vamos a identificar nuestro columna pivote. ¿Cuál en este caso es nuestra fila pivote? Se observa entonces en el caso las variables de x1 y x2. ¿Cuál vamos a observar? Miren, la voy a subrayar acá para que ustedes sepan. Solo estas dos variables. Entonces, acuérdense que en los anteriores trabajos o métodos que vimos, mirábamos era cuál es.
El Los número más números- negativo. el número más negativo o el número más pequeño del resultado. Aquí es al revés. El número más pequeño, en este caso, o el más mayor o más negativo, acá. Entonces, ¿cuál es el más negativo de esas dos variables? Menos 80. Menos 80. X2 menos 80. Menos 80. Sí, señor. Entonces, en este caso, nuestra restricción en este caso, me corro un poquito más para que lo alcancen a ver. Entonces, en este caso, sería nuestra columna pivote sería 80, ¿cierto? Sería X2. Ahora, pregunta del millón. ¿Cómo sabemos para saber cuál es nuestro fila pivote? Como ya determinamos nuestra columna pivote, pues tenemos que dividir los datos de resultado de el renglón 1, o en este caso de la restricción 1 y la restricción 2, por los resultados de R. Entonces, 120 por 2, ¿cierto? Mírenlo acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, ¿por o dividido? Dividido, sí señor, dividido. 120 dividido por 2, y ahí me determina cuál es el valor más pequeño. Lo mismo vamos a hacer con el último, en la última restricción, 90 dividido en 1. ¿Qué nos daría en este caso? 120 dividido 2, ¿cuánto nos da? 60. 60. 90 dividido 1, 90. 90. ¿Y cuál es el más negativo o el más pequeño de los dos resultados que dimos? Sería el de 120 que quedaría en 60. Dividido en 2. 120, que sería, en este caso, sería nuestra nueva fila pivote. Entonces ya sabemos cuál es nuestra fila pivote y nuestra columna pivote. Ahora, ¿cuál es nuestro número pivote? ¿Será dividiendo el menos 80 por dividido 60 o qué, profe? O... No. El 2 pues hay que convertirlo en 1, profe. No, pregunta del millón. Yo les pregunté, ¿cuál es nuestro número pivote? El número pivote se halla... El que queda en la columna y entre la fila pivote. Exactamente, donde se encuentra nuestra columna pivote, mírenlo acá, y nuestra fila pivote, mírenlo acá. ¿Cuál es? El 2. Mírenlo acá, el 2, ¿cierto? Entonces, este es nuestro número pivote. Entonces, acuérdense, muchachos, ¿cómo se halla en este caso el número pivote? Ya determinado cuál es nuestra columna, cuál es nuestra columna y cuál es nuestra fila, se identifica el número pivote cuando se encuentra entre la columna y la fila. Entonces, el número que se encuentra entre esas dos opciones es nuestro número pivote. Entonces, ya sabemos que en este caso ya tenemos nuestro fila pivote, ¿cierto? Ya determinamos realmente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Por ahí alguien lo dijo, muchachos. El número pivote se debe convertir en 0. 1. En 1, ¿cierto? Y después, ¿qué hacemos? Pues en este caso, ojo que si yo voy a tratar de convertir esto en 1, todo cambia, ¿sí? En este caso lo debemos multiplicar por 1/2. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 1/2 por 0, 1/2 por 1, 1/2 por 2, 1/2 por 1, por 0, por 120, y ya determino cuál es, en este caso, el dato. Entonces, en este caso, ¿qué hago? 120 por 0 me da 0. 0. 120, vea, ¿sí ve? 1/2 por 1, ¿cuánto me da?
Un medio. Un medio, sí, señor. Ujú. Entonces, mire cómo lo estoy haciendo acá. Lo estoy haciendo de esta forma para que, mírelo acá, cómo queda realmente nuestra primera fila que interactuamos. Entonces, 120 por 1 me da 120. Un medio por 1 me da un medio. Un medio por 2, ¿cuánto me da? 1. 1 por 2 me da 2. 2 dividido 2 me da 1, ¿cierto? Un medio por 1 me da un medio. Un medio por 0 me da un medio, ¿cierto? No, 0. Exactamente 0. Todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿cierto? Un medio por 120, ¿cuánto me da? 60, ¿cierto? Sí, 60, que es la mitad. ¿Cierto? ¿Cómo así que la mitad? No entendí. Dime, cuéntame por Al qué. dividirlo, un medio es la mitad del valor, o sea, la mitad de 120 es 60. Bueno, sí, pues se puede identificar por eso. Entonces, lo voy a explicar de otra forma para que lo entiendan sus compañeros. ¿Yo qué hago? 1 por 120 me da 120. 120 dividido 2, ¿cuánto me da? 60. 60. 60, ¿sí? Entonces, para determinar realmente, porque a veces uno hace el ejercicio tan rápido porque ya uno sabe cómo es, entonces lo determina. Pero cuando lo podemos hacer de esta forma para que sepamos de dónde se sale 60 en este caso. Y ya tenemos nuestra primera restricción o nuestra primera condición, que era convertir este en nuestro número pivote. ¿En qué? Este número pivote lo debemos convertir ¿en qué? En 1. En 1. Entonces, en este caso, ya pasamos y hicimos esa primera acción. ¿Qué vamos a hacer después ahora? Se debe convertir todos los elementos que están arriba y abajo del número pivote. ¿Cuáles son los elementos que están arriba y abajo del número pivote? Menos 81, convertirlos en 0 o Sí, un número señor. mayor o igual a 0. Entonces, 80, mírenlo acá, que debo convertir en 0, y 1, que lo debo convertir en 0. Entonces, mírenlo acá como ya lo tengo en este caso. Entonces, vamos a mirar. ¿Recuerda el primer ejercicio que yo le expliqué del tema del método dual? Entonces, lo escribí de aquí para adelante. Las diapositivas van a ser así para que ustedes entiendan de dónde sale un dato y de dónde vienen los otros datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para convertir? Primero vamos a iniciar con 80, ¿sí? ¿Qué número multiplicado y sumado puedo en este caso que me convierta esto en 0? Sería menos 80 para que nos dé 0. 80 está negativo, seríamos 80. 80 positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? 80 lo multiplico con R2. ¿Por qué R2? Mírenlo acá, este es R2, porque R2 en nuestra fila, nuestra segunda restricción que ya hicimos en la operación. Entonces, aquí vamos a comenzar a trabajar de aquí para adelante todas nuestras restricciones que necesitamos convertir en 0 y en 1 por nuestra primera interacción que hicimos. ¿Cuál fue? El que convertimos en La fila pivote. En la fila pivote, ¿cierto? En 1. Entonces, eso sobre eso es que tenemos que multiplicar. Y se lo vamos a sumar ¿a quién? ¿A quién necesito operar? ¿O a quién necesito reemplazar? A R1. O sea, este es el que debo convertir en 0, aquí en 0, entonces sobre este es que se lo debo sumar. Entonces, hacemos la operación. 80 por 0. 0. 0. 80 por un medio me da 40, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué 40? 8 por 1. Por una 80 dividido 8. en 2, 40. Me da 40, sí, señor. 80 por 1 me da 80. 80 por un medio, ¿cuánto me da? 40. 40, ya saben por qué nos da 40. 80 por 0 me da 0. 80 por 60, ¿cuánto me da? 6 por 8, 48, ¿cierto? Nada más. 48, 480. ¿Cierto, muchachos? Me van a preguntar, profe, ¿y por qué 480? Porque es que yo lo que hago. Multiplico solo
el 8 por el 6 y después, obviamente, lo voy a sumar. Agrega los ceros. Los agrego los ceros para determinar, para que sea más rápido el ejercicio, ¿sí? Entonces, en este caso me da Multiplicación horizontal. exactamente, 4.000, ¿qué? 800. 800. ¿Qué hago ahora? ¿Se lo sumo a quién? Mírelo acá, ¿sí? Se lo voy a sumar al que voy a operar, en este caso a la fila que voy a operar. ¿Cuál es la fila que voy a operar? Mírenlo acá. Y esta es, entonces nuevamente bajo los datos, 1, menos 50, menos 80, 0, 0 y 0, ¿cierto? Ahora lo sumo, porque esta es nuestra condición que tengo acá. Entonces, 0 más 1 me da 0. 1, 1, profe. 0 más 1, 0. 1. Ah, bueno, sí, señora, sí es que se equivocó. Entonces, me da 1. Eso es cuando uno hace el ejercicio rápido, se equivoca ahí porque a veces uno se le olvida lo que tiene atrás. Entonces, 40 más 50 me da 90, ¿cierto? No, menos 10. Es menos 50. Menos 50, sí, señor. Entonces, en este caso, me da menos 10. 80 menos 80, ¿cuánto me da? 0. 0. 40 más 0 me da 40. 40. 0 más 0 me da 2 ceros. Sí. 4.800 más 0, pues 4.800. Exactamente. ¿Por qué? No puedo sumar nada porque obviamente como no tengo nada representados como 0, pues obviamente traigo lo que tenía en este caso nuestra primera operación. Entonces en este caso son 4.800. Y listo, ya tengo nuestra primera operación. Ya convertí que en 0, ¿qué? Este 80 lo convertí en 0, mírenlo acá. Ya lo tengo liberado. Ya hice nuestra primera condición que dice, los números que están arriba o abajo o los elementos que se encuentran de la fila pivote o el número pivote se deben convertir en 0. Entonces en este caso ya lo convertí. Ahora, ¿qué debo hacer para la segunda parte? Voy a colocar acá para que me puedan ver. Entonces, la segunda restricción. Señora. Convertir en 0 la siguiente restricción. ¿Cuál es? 1, ¿cierto? Entonces, no es ¿por qué lo puedo multiplicar o por qué lo puedo restar o dividir en este caso para que me dé 0? Entonces, en este caso, por el número Menos 1. menos 1 en este Menos caso. 1. Entonces, ¿por quién lo debo multiplicar? Por R2. ¿Cuál es R2? Nuestra fila Pivote. pivote que ya operamos del primero. Entonces, nuevamente, hacemos la operación. Menos 1 por 0. 0. 0. Menos 1 por menos 1 medio. Menos 1 medio. Ley de Menos signos solamente. Sí, señora. Menos por menos 1 por menos por 1. Me da menos Menos 1. 1. ¿Sí, no? Menos 1 por 1 medio. Me da menos 1 medio. Menos 1 por 0 me da 0. Menos 1 por 60 me da 60, ¿cierto? Menos 60. Menos 60 porque acuérdense que debo traer nuestro signo que está restando, obviamente, por el número en este caso, que es menos 1. Ahora, ¿qué hago, muchachos? Miren acá, miren la condición. Debo multiplicar por R2, que ya hicimos la operación. ¿Se lo debo sumar a quién? A R3, que es en este caso el que debo convertir en 0, que es acá. Entonces, en este caso, traigo nuevamente los datos. 0, 1, 1, 0, 1, 90. Y sumo. 0 más 0 me da 0. Menos 1 medio más 1, ¿cuánto me da? Medio. Menos 1 más 1 me da 0. 0. Menos 1 medio por 0 me da, pues obviamente, 1 medio. Negativo, Más ¿cierto? 0, profe. Por Un 0 medio. no. Más 0. Menos 1 medio más 0. Es que dijo por 0. Bueno, sí, es que cuando llevo aquí los datos multiplicando, me equivoco acá. 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1. 60 más 90 me da ¿cuánto?
Menos 60 Menos más 60. 90, 30. Exactamente, entonces acuérdense porque aquí estaba negativo, entonces menos 60 más 90, pues me da 30 en este caso. Y ya tengo nuestra nueva tabla o nuestra matriz ya nuevamente corregida. Entonces en este caso, miren, ya tengo todos los números de arriba y en este caso los números pivotes que están en los números que están arriba o abajo del número pivote ya quedaron ahí. Pero la primera pregunta, si la fila de R1, las variables X1 y X2 se encuentran positivos, ¿sí o no? Señor, En la fila de R1, mírenla acá, mire sí, señor. R1, ¿sí? La restricción 1, sí, Las señor. variables X1 y X2, ¿cuáles son? 1 y 2, mírala acá, ¿sí? ¿Se Sí, señor. encuentran positivos? No, No, el señor. 10 está negativo. Negativo. ¿Cuál tenemos negativo? El menos 10 de Menos X1. 10. Entonces, en este caso, no cumplimos con la condición. Ahora, si el resultado es negativo, se debe realizar una nueva interacción. En este caso, nuestra nueva matriz coeficiente, en este caso, ¿cuál sería nuestra columna pivote? Pues en este caso, a mí me dice la condición, yo debo mirar, observar o ver, como lo quieran determinar, X1 y X2, ¿cuál es el más negativo? En este caso, pues el más negativo por R1. obvia lógica, pues en este caso es X1. X1, ¿sí? Entonces en este caso ya sabemos. Ahora, nuevamente hacemos el procedimiento. ¿Qué hacemos en este caso? 60 lo divido por un medio, ¿cierto? Y 30 lo divido por un medio y el número más pequeño es nuestra fila pivote. ¿Cuál es nuestra fila pivote? Mírenlo acá. Sería R3. ¿Por qué R3? Porque Dale, dale. es el número más pequeño, Más que sería pequeño, sí, 60. señor. Exactamente. Dígalo sin miedo. Si me equivoca, pues aquí lo corregimos, no hay problema. Entonces vemos en este caso que un medio sería nuestro número en este caso. Entonces, paso de, bueno, la matriz en este caso sabemos que X, menos 10 en este caso es nuestra fila pivote y paso en este caso a dividir, pues obviamente decimos la operación acá y cuál es el más pequeño, ya lo determinamos. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Pasamos a hacer o a multiplicar en este caso, todo, debemos a multiplicar por 2, ¿cierto? El número, ¿cuál sería nuestro número pivote acá? Mírelo acá, este, ¿cierto? Medio. Este medio, No. ¿cierto? No, el No, de pero abajo. por abajo. El de abajo porque es el que está en la fila pivote y en la columna pivote. El medio de Exactamente, R3 y X1. exactamente, mire. Entonces acuérdense muchachos, cuando yo me encuentro nuestra columna y nuestra fila, ese es el número pivote, en este caso. Ya sabemos que nuestra fila pivote, nuestro número pivote es este. Entonces en este caso, paso 10 se debe multiplicar por 2 para convertir en 1 en este caso. Debemos multiplicar todo esto por 2 para determinar realmente qué sería nuestra, para convertir en 1. Entonces, 2 por 0 me da 0. 2 por un medio me da ¿No? 1. 1, ¿cierto? Porque 2 por 1, 2. Y 2 dividido 2 me 1. da 1. Sí, señor. No. 2 por 0, 0. 0. 2 por un medio, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. 2 por 1 me da 2. 2. Y 2 por 3 me da 6. ¿Cierto? 60 en este caso. Entonces ya hicimos nuestra operación en este caso. ¿Cuál era nuestra operación? Convertir este número pivote ¿en qué? En 1. En 1. Ahora, ¿qué debemos hacer? Volvemos a hacer los Convertirlo. mismos pasos del ejercicio anterior. ¿Qué debemos al paso siguiente hacer? Convertir nuestra columna en ceros. ¿Toda? Menos la del número pivote. Ah, exactamente. O en este caso, para que no se, pues obviamente no caigamos en el error,
Los números que estén arriba o abajo del número pivote se debe convertir en 0. Entonces, en este caso, no caímos en error que dijimos todos nuestros números de nuestra columna pivote se debe convertir en 0 porque entonces cogen también, entonces completamos este en 0. No, porque ya hicimos la operación que era convertir en 1. Entonces, todos los números que estén arriba o abajo, fuera el caso, como era el anterior, se debe convertir en 0. Entonces, ya hicimos nuestra operación. Ahora, vamos nuevamente a convertir, obviamente, y hacemos la misma operación del ejercicio anterior. Vamos a comenzar con el 10, ¿cierto? O sea, R1. En este caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 10 por R3, que es, ¿por qué R3? ¿Por qué siempre en este caso vamos a multiplicar por R3? Porque es nuestra fila pivote. Que ya hicimos la primera interacción, ¿cierto? Que ya hicimos, digamos, la primera operación. Ese no lo vuelvo a tocar. Solo toco las otras dos restricciones que debo convertir en 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería 10 por R3, que sería en este caso, mírenlo acá, sería 10 por 0, me da 0, 10 por 1, me da 10, 10 por 0, me da 0, 10 por menos 1 me da 10. Acuérdense que es menos porque está negativo. 1 por 10 me da 10, pero en este caso tengo un negativo acá, entonces menos 10. Y 10 por 2 me da 20, ¿cierto? 10 por 6, ¿cuánto me da? 600, ¿cierto, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí, señor. Es que como no escucho, porque es que me ha Profe, pasado. estamos poniéndole cuidado. Ok, listo, vale, no hay problema. Entonces, ya hicimos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le tenemos que sumar ¿a qué? A R1. ¿Por qué R1? Porque es nuestra fila que voy a operar, ¿cierto? La que debo convertir en este caso en 0 acá en este caso, ¿cierto? Entonces, traigo los datos de R1. 1 menos 10, 0, 40, 0, 4800 y lo sumo. 0 más 1, 1. 10 más 10 me da No, menos 10, profe. Es menos 10, da 0. exactamente 10 menos 10 me da 0. Es nuestro objetivo, convertirlo en 0. En 0, ese es nuestro objetivo. Entonces ya cumplimos, hasta ahí ya cumplimos la primera parte. 0 más 0 me da 0. Menos 10 más 40, ¿cuánto me da? 30. 30. 20 más 0 me da 20. 600 más 4800 me da ¿cuánto? 5400. 5400 en este caso. ¿Listo? Ya hicimos nuestro objetivo, que era convertir en ¿qué? Mírelo. 10, ese menos 10 en 0. Mírelo acá. Ya lo convertí en 0. Ahora vamos a hacer ¿cuál? El siguiente. El siguiente lo vamos a convertir en este caso en 0 y lo tengo que multiplicar en este caso por menos un medio. Entonces, nuevamente, lo multiplico un menos un medio por R3, que es nuestra fila que pivote que ya trabajé y no lo debo tocar en este caso. Siempre en este caso voy a operar, obviamente, por la primera operación que hicimos. Entonces, menos un medio por 0. 0. Menos un medio por 1, ¿cuánto me da? Un medio. Un medio, ¿cierto? ¿Negativo o positivo? Menos un medio por 1. Pues negativo. Exactamente, negativo. Menos un medio por 0 me da 0. Menos un medio por menos 1. Un medio, porque menos por menos da más. Exactamente, entonces queda positivo. Menos un medio por 1 queda positivo. Entonces en este caso me da un medio, pero ya positivo. Menos un medio por 2, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? ¿Por qué? 2 por 1 me da 2. 2 dividido 2 me da 1. Mírelo acá. ¿Listo? Menos un medio por 60, ¿cuánto me da? 6 por 1, 6. 6 dividido 2, ¿cuánto me da?
30, Menos pero 30. 30 positivo, negativo en este caso, ¿cierto? Entonces ya sé en este caso. Y me dice, se le debo sumar a R2. ¿Por qué R2? Porque es nuestra fila que voy a operar, ¿cierto? Entonces, nuevamente hago, traigo los datos, 0, 1 medio, 1, 1 medio, 0, 60 y comienzo a operar. 0 más 0 me da 0, menos 1 medio más 1 medio, ¿cuánto me da? 0, 0 más 1 me da 1, 1 medio más 1 medio me da 0, 1 más 0 me da 1, menos 30 más 60, ¿cuánto me da? 90, 30. ¿cierto? ¿Cuánto? 30. 30, sí señor, porque es menos en este caso y más se restan en este caso. Y ya convertimos nuestros datos en este caso. Ya cumplimos el objetivo, que era convertirlos en ceros. Listo, ahora, primer pregunta. En la fila de R1, los datos que están representados en X1, X2 son negativos, son positivos, Sí, señor. Sí, están positivos. o están en cero o no están, digamos, porque en este caso a mí me dice la condición, los datos que están representados con X1 y X2 de R1 son positivos, cero en este caso, pues me indica que es positivo, ¿cierto? Porque en este caso aquí yo no puedo poner menos 0, ¿sí? Si no, están representados en 0. Entonces, en este caso, ya cumplí con la condición. Ahora, segundo, si la respuesta es positiva, no tendremos que hacer ninguna otra operación o interacción. Pregunta al millón, ¿cuánto equivale X, Z, Z? Z, pues 5.400, 5.400. Jimmy, ¿cuánto equivale X2? X2 equivale a 0. ¿Sí? No, Jimmy, mira la tabla y usted me dice cuánto equivale X2. Míralo, tome su tiempo y dice, oiga, profe, yo hace rato me dijeron eso, pero no me acuerdo cómo es. ¿Cuánto equivale X2? yo le digo, No. Déjalo que él responda. Déjalo porque así podemos y así aprendemos. No hay problema. Entonces, Jimmy, dime otra vez, ¿cuál sería la respuesta? No importa, si esté mal, pues aprendemos. X2 equivaldría a 1, que es el número mayor en la tabla, en la columna X. No. No, No. Entonces le explico por qué. Aquí es X2, mira, aquí tenemos X2. ¿Qué hago? Bajo, y donde encuentre 1, ¿qué hago? Me voy a los resultados. Ahora sí, Jimmy, vuelvo y pregunto, ¿cuánto equivale X2? equivale a 30. A 30. Diego, ¿cuánto equivale X2? X1. X1 sería 60, ¿Por qué? porque en la columna X1, el valor que se encuentra en el 1 es en la fila R3. El 1 está en el R3 y el Sí. resultado de esa fila es 60. Exactamente. Entonces, mire, lo que dijo el compañero. Aquí bajo y encuentro 1 y de aquí me voy para acá. Y encuentro, en este caso, el resultado. Lo mismo para Z. Mírenlo acá. Bajo y donde encuentro de primeras encuentro el 1 y vuelvo otra vez y acá encuentro mis datos. Entonces, ya sé en este caso que Z en este caso me dice que mi función objetiva es maximizar en este caso a 5.400 en este caso. Y que X1 vale 60 y X2 vale 30. Y aquí me dicen que
que yo debo producir 60 piezas de sillas y 30 de sillas para tener una máxima ganancia de 5.400. 5.400. Ujú. Y ya en este caso se determina realmente cuáles son las opciones en este caso. Entonces, muchachos, recuerden, cuando encuentro en una restricción que me diga, voy a colocar un ejemplo y ustedes me dicen si se debe sumar o restar una variable de holgura. 3x1 más x2 es igual, menor o igual a 30. ¿Se suma o se resta? Se suma, Se suma. profe. Se suma la variable de holgura. ¿Por qué? Porque en este Porque caso le tengo que sumar algo a 30, porque es menor, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer el otro ejercicio. 40x2 más, no mentira, x1 más 10x2 es mayor a 60. ¿Se suma o se resta la variable de holgura? Se suma. Porque es menor a 60 el resultado. Jimmy, vuelvo y repito para que ustedes la coja de más o menos como es la idea. 40x1 más 10x2 es mayor o igual a 60. ¿Se suma o se resta? Ahí se resta, profe. Se resta. Se resta porque cuando es mayor a algo, le resto. Darle holgura se resta. Cuando es menor a algo, lo sumo. Entonces acuérdense, cuando es mayor a algo, se lo resto y cuando es menor a algo, le sumo. ¿Listo? sí, Ahora, señor. la función objetiva es igual a 15 x1 más 10 x2 igual a 0. Debe ir acompañado, o se le asigna, o se le regala, como lo quieran determinar, una variable de holgura. No, No, profe, porque no, no porque está ni negativo ni positivo. O sea, no es mayor ni menor, perdón. Únicamente Exactamente. está igual. sí se le agregan, pero tienen un valor 0, profe. Sí, en este caso sí se le agrega, pero como 0, en este caso, pero no se representan. ¿Por qué? Exacto. Porque no estoy representado por ninguna de las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones para poder agregar una variable de holgura? Que el número sea negativo. ¿Seguro? No, Sea el número no mayor sea o menor. negativo. ¿Cómo? Que sea mayor igual o o menor igual. Exactamente. No es que el número sea negativo, porque yo puedo Sino colocar que sea mayor. Sí, profe, lo mayor o igual. que pasa es que a mí esa vaina del mayor igual, menor igual me atrofia. Exactamente, entonces eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es menor o mayor, cuando las dos restricciones están acompañadas con mayor o menor, se debe sumar o se debe restar alguna variable de holgura. Si no está acompañado con esas dos condiciones, sí se deben ir representados por un 0 nada más. Es lo único, ¿sí? Para que no caigan en el error. Pregunta al millón, ¿cómo le fue en el parcial? Excelente, profe. El otro grupo, profe, no queremos ejercicio, teoría. Ahí cumplí con las teorías. Ojo, Pues hay tuvo sus cáscaras con huevo cascaritas. pillado. Ah, Tuvo sí, sus profe. cascaritas, pero bien. Pero mire, son cascaritas, pero uno realmente determina cuál es el error. Ah, mira, yo me acuerdo que el profe me decía que cuando era menor a algo, se le suma. Cuando era mayor a algo, le resto las variables de holgura. Y que ¿Cuándo se cuando no le...? está resuelto, tiene que ser un número más, que también eso no salió. Exactamente, sí, señor. Ujú. Pero pregunta el millón y vuelvo y les pregunto a ustedes. ¿Las preguntas que realicé, ¿le hemos visto acá en los temas?
¿Qué más Claro, tocaba profe. ahora? Sí, señor, sí. Sí, claro, Lo profe. que pasa es que no se ve mucha teoría, o sea, si vamos a hacer el ejercicio, pues casi no se ve las teorías, pero se ven las condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones? Que obviamente se determinan en cada uno. Por ahí había también otra pregunta donde x1 y x2 eran negativas, se tenía que seguir con el ejercicio, o no se puede tener que ejercer con el ejercicio, había una pregunta, varias preguntitas chéveres que habían, pero eran teóricas. Porque si la pregunta es millón, si me pongo a hacer un ejercicio, yo sé que el 1% lo termina, el otro 1% no, porque es largo. Entonces prefiero más teoría para qué. Y ellos me dijeron, profe, queremos teoría. Bueno, teoría, las preguntas son teorías. Entonces, cumplí con esas teorías, espero que realmente entiendan los datos, tengan en su cabeza esos conceptos, sobre todo estos conceptos de menor o mayor, o cuándo se le debe asignar en este caso una variable de holgura, o se debe representar cuando tengan estas dos condiciones, o cuando se debe agregar una variable de holgura positiva o negativa cuando se cumplan esas dos condiciones, o en este caso en el ejercicio que si mis dos variables de x1 y x2 están negativas o positivas, se debe seguir con el ejercicio, ya sea por terminado el ejercicio, ya lo hicimos, no tengo ninguna complicación, yo creo que no tenemos más dudas del tema, ¿cierto? Igual eso fue el ejercicio que hicimos la semana pasada igual, pero pues con método diferente, ¿no? Sí, claro, eran los mismos datos, pero aquí le aplicábamos, ¿qué? Las variables de holgura, con las dos condiciones, entonces no es lo mismo. ¿Que son los mismos datos? Sí, claro, son los mismos datos, pero le aplicamos ya en este caso el método simple para poder determinar. Como diría mi profesor Hugo, Solver. No, ese solver nunca lo aprendí a manejar. Es súper sencillo. Ah, profe, Juli le da clase en eso. Ah, ¿Usted por bueno, qué cree que responde todo tan rápido? Porque ya en el Solver es vuela. aplicas Excel, ¿no? No porque lo del Puro Excel, Excel, sí, profe. señor. Sí, por ahí lo vi. No, pero en serio, el profe Hugo tenía pues mucha razón. En una cosa práctica, pues en una, para aplicarlo en nuestras vidas, pues es súper bueno. Porque un ingeniero para que todo para eficiencia, pues es súper, súper. Sí, claro, más fácil. Mire, muchachos, también le voy a compartir una herramienta a ustedes que pueden trabajar método simple. Se llama PHP Simples. No sé si ya lo vieron en el aula, pero creo que está representado ahí. No, profe. Entonces, ahí está, dice herramienta PHP. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? Salud. Ay, perdón, yo no iba. Como decía mi abuelo, no estás pero mal. Pregunta, ¿cuántas variables tienen de decisión? El ejercicio, ¿cuántas variables? 3. ¿Seguro? 2. Solo tenemos dos variables. La tercera era, la condición, ¿cuál era? Que tenía que ser La restricción. mayor o igual a 0, nada más. Entonces, era una de las condiciones que se debía representar del ejercicio. Ahora, ¿cuántas restricciones tiene? ¿Cuáles son las 2. variables de decisión? X1 y X2. Entonces, por Sí, eso en este señor. caso, tengo dos Profe, variables. hola. Señora. No, qué pena, es que no estaba escuchando. Dos Ok. restricciones. En este caso, miren, para poder utilizar este ejercicio, vuelvo y lo explico para que ustedes puedan, esta herramienta, me preguntan acá, aquí puedo trabajar dos cosas, método gráfico o método simple en este caso. Entonces vamos a trabajar el segundo. Y nos preguntan, ¿cuántas variables de decisión tiene el problema? 2. Dos. ¿Cuál es? Profe, llegará un X1. profe, Señor, ¿existe un caso ahí hipotéticamente que tenga 3 o 4 variables? sí. Pero en este caso se debe determinar realmente cuál es el punto del ejercicio. ¿Cuál que se determina en este caso? Ok. Pero es que obviamente con 3 o 4 variables y así nomás casi no terminamos. Imagínate con 4 variables, ¿cuándo Sí, terminaríamos? yo estuve mirando unos ejercicios de programación lineal y vi unos que tenían un chuborrero, X1, X2, X3, X4 y aparte las variables de holgura. Me toca comprar 2 cuadernos para continuar haciéndolo a mano. Exactamente. Entonces, lo que tú dices, método solver, que es lo más fácil. Yo no, el profe Hugo.
Ahora, bueno, sabemos que ya tenemos dos variables. En este caso, ¿cuáles son las variables? X1 y X2. ¿Listo? Por eso coloco dos variables. ¿Cuántas restricciones nos presenta el ejercicio? 3. 2. Dos, ¿cierto? En este caso, acuérdense O sea son que, dos. o sea, x1 más x2 igual a 0 no es restricción entonces. No, no, lo que pasa es que mire, mira, Es mira, una mira. condición, más no una restricción. Sí, señor. Listo, listo. Mira, mírelo acá. No sé, no, creo que no me ven, ¿cierto? Ahora sí, Sí, ya. profe, ahí estamos viendo. Pero la plataforma, no la gráfica. Sí, La ya sí. diapositiva. Mira, la diapositiva que me dice, esta primera restricción es una condición. Me dice que X1 y X2, esos dos resultados deben ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Listo, profe, sí. ¿Cuáles No, fueron, no. cuáles fueron en este caso los resultados? Mire, Pues que X1 ¿listo? 60, X2 30 y deben ser mayores a 0. A 0, ¿sí? Si aquí fuera en este caso, menos 60 cumpliría en este caso la restricción. No se No, cumple. no se No se Es cumpliría. cumple. menor. Entonces, por eso hablamos que solo vamos a trabajar en este caso solo dos restricciones, R1 y R2. R3 no. Esta es una condición que nos expone el ejercicio donde dice que debe ser mayor, en este caso, o igual a 0 para que el ejercicio nos dé el punto de vista. Entonces, vuelvo nuevamente, voy a salirme aquí tantico y otra vez vamos a trabajar en este caso nuestra variable. Entonces, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántas variables, cuántas restricciones teníamos en el ejercicio? ¿O tenemos? 2. 2. Y le damos a continuar. Me van a regalar los datos de la función objetiva. ¿Cuál entonces era? 50x1 Sí. más 80x2. Aquí sería entonces x1, ¿cuánto 1, más? Sí. 1, Sí, señora. X2 2, Sí. menor o mayor igual. Es que yo no sé, profe, ahí sí el del mayor y bailas. 120. 120, pero ¿cuánto está representado el ejercicio? No, profe, está 120, está mal. Dice 240. 240, profe. 120. Ok, listo. Acuérdense que teníamos como era mayor o igual a qué. Los dos están ahí representados como mayor o igual. Ok, ¿cuál sería la segunda restricción como iba representada en este caso? 1 Sí. y la 2, 1, ¿Mayor a qué? 90. 90, ¿cierto? Y mire la última restricción que me dice, la tercera restricción que es una condición, que x1 y x2 es mayor o igual a 0. 0. Mire, acá el Profe, pero ejercicio. generalmente en todas es así, ¿cierto? Que tiene que ser mayor o igual a 0, o habrá alguna donde dice que menos 2 y cómo lo vamos a hacer ahí. No, en este caso no. No, porque solo aplica en este caso cuando son ejercicios de maximización. Cuando vamos a hacer un ejercicio de minimización, vamos a ver cuál es el dolor de cabeza. Y ahí sí vamos a responder tu pregunta. ¿Listo? Profe, usted era tan chévere antes, ya ¿Por se qué? puso pesado. Se puso pesado. ¿Por qué? No, lo que pasa es que vamos a mirar cuál es la diferencia que tú me dices, profe, ¿podemos ser negativo? Vamos a mirarlo. Entonces, ¿cuál es la función en este caso cuando es negativo o positivo? En este caso, cuando hay minimización o maximización. Para determinar si en este caso esa condición es real lo que tú me dices. ¿Sí? Entonces, lo que tú dices, profe, hay casos que en este caso es menor a 0. Cuando decimos, vamos a hacer un ejercicio de minimización, nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Listo? No es que me ha Bueno, puesto bravo, si no es eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Sí. Continuar, ¿cierto? Y ya nos da nuestras variables en este caso, mira. Ya está representado, ya lo pasamos en este caso a una igualdad, mírenlo acá. Y comenzamos a trabajar. Miren este caso. profe. Ay, sí, profe. Sí, ve, ya tenemos anoten bien el número para con eso cuando nos pongan la evaluación, hacemos el completo. Me llaman, sí señor, me llaman. No, porque ya no la pone más complicada. Bueno, muchachos, en ese caso, mire, profe, pero es que ¿y dónde están las fracciones? También podemos trabajar las fracciones. Mírelo acá.
¿Sí? Acuérdense que ese medio también aplicaría acá, míralo acá, ¿sí? Gracias, profe. Estas son herramientas buenas que uno debe aprender pues para que Claro, nosotros para agilizar, porque imagínate, para poder hacer el ejercicio, pues Pero a veces cuando aunque su merced también tiene mucha razón, y le agradecemos mucho que nos ayude con el proceso, porque pues generalmente sabíamos las respuestas, Solver nos las hacía, pero el proceso sí ¿cómo lo estábamos gringos. planteamos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Sí? Eso es lo que yo quería. Entonces, o sea, yo sé que, digamos, algunos estudiantes ya saben con método Solver cómo plantear el ejercicio, cuando son las ecuaciones, pero cuando yo planteo un ejercicio así como hicimos allá, y yo cómo planteo Sí, la resolución, que ¿cómo yo nos diga en planteo? la segunda, profe, ¿nos va a salir en alguna evaluación? No, que ya evaluaciones no tenemos más, o sí, la final. Estoy pensando todavía. Vamos a mirar. Al final va a ser como un taller, creo. Vamos a mirar. Entonces, pasamos Ay, no, acá. profe, trabajos más no. Estamos en diciembre ahorita. Mucho Hoy siempre con trabajo. su alegría. Bueno, muchachos, en este caso, mire el ejercicio como nos muestra. ¿Sí? El P0 es la evaluación, la respuesta, ¿sí? Sí. Ah, exacto, sí, chévere. P0 es nuestra primera restricción como si fuera 1. P1, ¿cuánto sería? Mire, acá, y 30. Y P2 en este caso, 30 en este caso sería X2. Mírenlo acá. ¿Sí? Ellos lo toman de otra forma, como de no derecha a izquierda, sino izquierda a derecha. ¿Sí? Pues va de aquí hacia allá. Mire, vuelvo acá y encuentro el primero y aquí encuentro ya el segundo. Obviamente que aquí va de P1, P2, P3, P4, así, pero en este caso se determina realmente que X1 es esta, que vale 60, y X2 vale 30. ¿Cuánto equivale Z? Mírelo acá. Pero es igual. Ahora, ¿lo resolvemos mediante el método gráfico? Mire dónde encontramos los datos. Acá y acá. En este caso, hacemos el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? Que X1 equivale a ¿qué? 60, que es en este caso, miramos cuál de todos los cuatro es el máximo o tenemos la máxima ganancia. Tenemos en este caso acá. ¿Sí? Vemos que aquí en este caso son 60.000, pero igualmente es porque tenemos solo 120 que se lo representa aquí, o aquí en este caso por 90, y determinamos realmente si hacen las condiciones, pero esos son variables que se determinan en este momento. Pero acuérdense que en este caso solo tomamos 4 datos. Listo, muchachos. Claro el dato, entonces ustedes ya pueden trabajar con con esta herramienta, ya lo pueden trabajar también para que puedan ahí, y otra herramienta que les dejo ahí para que lo puedan visualizar. Gracias, profe, por esta herramienta. Súper, no sabía que existía. Y eso que me la paso Súper todo el día en genial. internet. Claro. Sí, señora. Ya no más Solver. La tenía escondida el profe. No, en la plataforma está representada en la plataforma. Listo, muchachos. Entonces espero haber aclarado todas las dudas. Recuerden, aquí también encontramos 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues, ¿cuáles son estos? Los vértices 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4, ¿cierto? Miren acá, 1, 2, 3 y en este caso hasta acá. Y se determina realmente cuál es el punto mejor. Listo, muchachos, espero haber aclarado sus dudas, todas sus dudas y preguntas que tengan o que han tenido. Nos vemos la próxima Claro que sí, clase profe, con un muchas ejercicio de minimización o maximización. El último ejercicio vamos a ver si podemos trabajar el método no, con ustedes Solver ya no. Solver ya lo tienen dedicados. Solver no es sino hacer la matriz y reemplazar y listo. Método de transporte. Y terminamos. ¿Qué nos quedan? 2 clasecitas, ¿cierto? Sí, señor. 2 clases. Método, entonces vamos a aclarar el otro de minimización, el otro ejercicio de minimización de método simple y el último método de transporte y listo. Terminamos, miramos notas. ¿Listo, muchachos?
Ah, Bueno, bueno. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Que pase fin de feliz gracias, puente. Bueno, Pasen no, feliz- pues aquí trabajando, más que hacer. Como Bueno, dijo el Que pasen feliz resto de semana. Gracias. Bueno, muchachos. Entonces, Chao. Chao, profe, gracias. bueno.